Bueno, antes que nada, Romina, gracias por el espacio y a Canal Pro y saludos a la audiencia. El pasado 29 de abril se llevó a cabo la Asamblea General del Centro de Armadores y fui electo ahí como presidente del gremio. El mandato es de 2 años, entonces sería hasta abril de 2027. Y, igualmente, presidente, ya estabas formando parte de la comisión directiva de CAFIM. Así es, así es. Yo empecé en la asamblea de abril del 2023, entré a la comisión directiva como director y estuve los primeros 2 años como responsable de la subcomisión de dragados del Centro de Armadores. La subcomisión de dragados lo que hace es intermediar en las mesas de trabajo que coordinan los trabajos de mantenimiento de las vías navegables tanto Alto Paraná como Río Paraguay. Entonces ahí tuvimos muchas agendas recurrentes con la Administración Nacional de Navegación y Puertos y Marina Mercante, PGN y obviamente las dragadoras también, ¿verdad? Presidente, quiero consultar de cuál es la situación actual, ¿verdad? Del sector después de todo lo que significó la situación en el río Bermejo. También aprovecho para preguntarte cómo se encuentra actualmente. Y también mencionabas que estabas trabajando muy cerca lo que es tema draga, ¿verdad? Y es de público conocimiento que la situación se pudo controlar o manejar en ese paso gracias a esta draga que puso CAFIM, ¿verdad? Que vino por parte del sector privado. Entonces, también quiero consultarte, ¿existe alguna posibilidad por parte del Estado, ANNP, MOPC, para ver si se puede llegar a conseguir una draga también para pensando ya en el año que viene? Bueno, ahí son varios temas, empezando por lo que es dragados. La situación actual de los dragados es muy buena. Tenemos la licitación que sigue vigente hasta diciembre de este año, que es una licitación del Ministerio de Obras Públicas, que es para dragados de mantenimiento del tramo paraguayo, o sea, el tramo que va desde el río Apa hasta Confluencia. Eso sigue vigente hasta diciembre. Es una licitación de 3 años que culmina este año por un total de 6 millones de metros cúbicos de dragado de mantenimiento de arena. Eso está dividido en 3 tramos. Tramo sur, que es de Asunción a Confluencia, tramo medio de Asunción a Concepción y tramo norte de Concepción al río Apa. Eso se viene realizando de forma continua, esas dragas en los 3 tramos. Y bueno, venimos dragando ya básicamente 5 millones de cúbicos aproximadamente, es lo que se viene dragando en los últimos 2 años, 2 años y medio, y ha dado resultados muy positivos. En el tramo norte, según lo que tenemos de estadística acá en el Centro de Armadores, se ha ganado entre 2 y 3 pies de calado, o sea, comparando, por ejemplo, la regla de Concepción y de Vallemí 2021 versus 2024, se ganó con la misma regla 2 a 3 pies de calado de carga, gracias al mejoramiento de los pasos críticos, que consideramos críticos, que son los lugares del río donde la arena se va asentando y va tapando la navegación comercial. Y para el tramo sur, que es Asunción a Confluencia, también se ganaron 2 a 3 pies de calado. Entonces, un impacto muy positivo gracias a esta licitación y a la buena coordinación que hubo entre las instituciones públicas y también los usuarios que somos los privados. Entonces, si hay algo que recalcar es la buena coordinación y el efecto positivo que tuvo esta licitación. El Centro de Armadores ya está dialogando con las instituciones para preparar los pliegos de la nueva licitación que tendría que iniciar en enero del año que viene. Y estamos revisando ahí cuál sería el plazo, los volúmenes, las condiciones y tratar de seguir con esta misma temática que ha dado resultados muy buenos para la navegación y para toda la industria y el país por consiguiente. Eso en relación a dragados de mantenimiento. En relación a derrocamientos, también se realizó una obra muy importante en sentido de impacto, no en sentido de cantidad de metros cúbicos.
que se realizó el año pasado en el paso rocoso de Remanso Castillo, que está al sur del puente de Remanso. Ahí se hizo un derrocamiento parcial de algunas puntas de piedra. Fue un proceso de casi 2 años entre las obtenciones de las licencias ambientales y la ejecución de la obra, que finalmente fue a través de una licitación de la Administración Nacional de Navegación y Puertos. Se logró cerrar ese proyecto el año pasado y el paso de Remanso era el principal cuello de botella cuando las aguas estaban bajas. Entonces hoy, con la nueva condición, podemos pasar las embarcaciones fraccionadas por el canal que denominamos canal secundario. Con asunción al hidrómetro cero, podemos pasar con 10 pies de calado, que antes era 6 pies. Entonces se ganaron 3 4 pies de calado efectivo por una situación sumamente crítica, que no es la condición hoy, el 4 de junio, pero sí fue la situación latente en los últimos años. Sabemos que estamos desde el año 2021 con con un proceso macroclimático de estiaje, o sea, de bajante, de aguas bajas. No estamos viendo aguas muy altas en general. Y esto obviamente obliga a que tengamos un plan intensivo de mejoramiento de la vía navegable. Para que te hagas una idea, en aguas bajas del año pasado, Remanso tenía 6 7 pies antes del derrocamiento, pero 500 metros aguas abajo, aguas arriba, había más de 20 pies. Entonces no es que no hay agua en general, sino que el fondo tiene esas sedimentaciones puntuales y esos pasos rocosos puntuales. Entonces, al hacer estas obras de mantenimiento y de mejoramiento, realmente se consigue equiparar un poco el fondo del río y eso hace que la navegación fluya mucho mejor. Entonces tenemos que seguir en la misma línea. Hoy en día hay otras iniciativas de derrocamiento en curso y hay varios proyectos de mejoramiento adicionales. Vos me hablaste de Bermejo. Bermejo es un río que inicia en los Andes y todos los años trae mucho sedimento, aporta mucho sedimento al cauce del río Paraguay por los deshielos que hay en los Andes. Entonces eso inicia en verano, diciembre, y esos sedimentos van bajando en gran cantidad hacia el río Paraguay. ¿De qué depende de que un año sea más crítico o menos crítico? Depende en gran medida de qué tan fuerte o de qué tanta agua haya en el río Paraguay. Cuando el río Paraguay tiene un volumen de menos de 1000 cúbicos por segundo, ahí el río Paraguay no tiene la fuerza para expulsar ese sedimento y para llevarlos agua abajo. Y ahí es donde se sedimenta y se tapona el paso en la desembocadura del río Bermejo. Y ahí traba toda la navegación comercial. Sabemos que el paso Bermejo está al sur del puerto de Pilar, que es el puerto que está más al sur en territorio nacional. Por ende, tapa todas las importaciones y todas las exportaciones paraguayas. Entonces, es sumamente crítico y de alto impacto. Eso pasó este año. El río Paraguay estaba bajo en la época de enero a marzo y generó esas sedimentaciones. El río Bermejo aporta un promedio de 1 millón de cúbicos anuales de sedimento al río Paraguay. Es un efecto constante que que se empeora en las épocas de deshielo, que generalmente el sedimento llega entre enero y marzo, llega al río Paraguay, y ahí dependemos de qué tan bien o mal está el cauce del río Paraguay. Cuando él está por encima de los 3000 cúbicos por segundo, ahí él sí logra evacuar ese sedimento y generalmente no representa un cuello de botella tan importante como fue este año. Este año hicimos varias iniciativas y se generó una mesa de diálogo prácticamente diaria con la Prefectura General Naval y con la Administración de Navegación y Puertos y se llevaron a cabo muchos trabajos de coordinación para buscarle la mejor solución. La realidad es que llega tanto sedimento que es difícil que una sola draga consiga evacuar a tiempo. Y también sabemos que las dragas convencionales que se están utilizando son dragas de corte y succión. Eso que implica que la draga se ubica, se tiene como unos anclas y se queda en el canal trabajando. Eso implica que la navegación comercial tiene que parar. No puede uno navegar porque la draga está en el canal de navegación. Lo que el Centro de Armadores sugirió y logró implementar es
adicionar una draga que es diferente, que no es de corte y succión, sino que es de corte de succión por arrastre, que es como una aspiradora, es un barco que tiene una aspiradora gigante que navega como un barco y a medida que va navegando va succionando el sedimento y va tirando en otra ubicación. Con eso se logró mejorar o vamos a decir, liberar el sedimento donde las embarcaciones tenían que pasar sin cortar la navegación comercial. Fue una medida paliativa que tuvo cierta eficiencia y realmente logró descomprimir bastante la zona. En el momento más crítico teníamos más de 500 embarcaciones de subida y bajada trabadas en ese sector. Y bueno, y luego se logró descongestionar bastante. Y luego tuvimos la suerte del aumento de los niveles hidrométricos, tanto en el Pantanal como con las lluvias que tuvimos en la región oriental, que aportaron mucho al río Paraguay. Y ahí el río Paraguay tuvo un repunte importante en el último mes y medio. Eso le dio mayor fuerza y ahí el río, por acción misma del río, logró evacuar la gran mayoría del sedimento por sí solo. Hoy en día ya no es un cuello de botella la desembocadura del Bermejo, estamos hablando de una situación ya normalizada, ya no hay restricción en esa zona, pero tenemos que acordarnos que es algo inminente para el año que viene de vuelta. Si el río Paraguay vuelve a estar bajo entre enero y marzo, vamos a volver a tener esta complicación. Por eso la provocación que yo estoy haciendo es sentémonos ya a ver cuáles son las soluciones de fondo de esto. Si bien no podemos cambiar el cauce del río Bermejo, eso no es posible, sí hay otras medidas paliativas que podemos tomar, por ejemplo, crear un canal secundario o hacer ciertas obras de ingeniería hidrológicas que puedan darle más fuerza en una zona específica al río Paraguay para que él tenga más fuerza y logre evacuar el sedimento, aunque esté bajo el río Paraguay. Nosotros ya nos sentamos con la Administración de Puertos, estamos analizando esas sugerencias y vamos a llevarlas luego a Cancillería para que se hagan las conversaciones pertinentes con la delegación argentina, porque obviamente el Bermejo está en un tramo compartido, de aguas compartidas con Argentina. Presidente, el evento en sí, la situación entonces no se puede evitar obviamente por lo que es la naturaleza en sí, es un evento que se va a seguir repitiendo año tras año en los meses que mencionabas, ¿verdad? Pero de igual forma es como que se puede paliar un poco la situación, hablabas del trabajo enorme que significó esta draga, pero en el trabajo solitario, ¿verdad? Entonces estaría haciendo falta más dragas de similar, que realicen el mismo trabajo que estaba realizando esta draga que puso Cafín, ¿verdad? Sí, la solución no necesariamente implica tener más dragas, sino es entender mejor el comportamiento de ambos ríos y las situaciones, las circunstancias en las cuales el río Paraguay no logra evacuar el sedimento y por consiguiente definir cuáles son las mejores alternativas de ingeniería o de dragado que nos permitan canalizar mejor al Paraguay para que logre evacuar por lo menos parcialmente ese sedimento para que los barcos puedan pasar. Aunque no sean los convoyes completos, que logren por lo menos fraccionar y no parar por completo la navegación. Presidente, ¿cuál es el pronóstico para estos 6 meses restantes del año? ¿Los ríos pueden volver a bajar? Nosotros tenemos, por suerte, hay estadísticas desde 1904, hay estadísticas de la regla de Asunción. Después de la regla de Cáceres, que está en Brasil, es la segunda regla con mayor histórico de mediciones. Nosotros revisamos estos más de 120 años de estadística que tenemos desde la regla de Asunción y no es la primera vez que llega a niveles tan bajos. Ya tuvimos 3 o 4 ocasiones en el pasado donde llegó a estos niveles y lo que vimos del comportamiento es que cuando entra en ese ciclo, vamos a llamarle macroclimático, porque depende de otros factores, hablamos del niño, la niña y de otros factores más amplios, cuando llega a esos niveles, ese periodo de aguas bajas o de estiaje que le decimos suele durar entre 4 y 8 años.
es lo que ya vimos en el pasado desde 1904, lo cual nos lleva a deducir que las aguas bajas sabemos que empezaron en el 2021, quiere decir que podrían terminar entre 2025 y 2029. Eso es lo que demuestra la estadística. Nosotros hablamos con expertos en meteorología, tanto en Paraguay como en Brasil y Argentina, y realmente no hay una forma objetiva de demostrar que no va a ser así. Entonces no hay forma de predecir el futuro ni de decir van a estar más altas o más bajas las aguas. Sí sabemos que ya pasó en el pasado y que por ende puede volver a ocurrir. Y, Entonces, hoy la navegación está siendo normal. Tenemos un nivel de aguas normales gracias a todas esas lluvias que tuvimos en el Pantanal y en la región oriental. Entonces, estamos tranquilos por 2 o 3 meses. Pero evaluando la curva que tuvimos en el 2023, tuvimos algo similar. En 2023 empezamos enero-febrero con poca agua, vino un repunte similar al de este año en fines de febrero-marzo, navegamos con buenas aguas 4 o 5 meses y luego más o menos en agosto-septiembre bajó de golpe el río. Bajó de golpe quiere decir que en Asunción puede bajar 1 metro por semana. Entonces el agua que tenemos hoy podría desaparecer en 1 mes y medio. Es posible porque ya ocurrió en el pasado. Por ende, no hay forma de enviar un mensaje de relajación. Realmente no, porque las aguas bajas pueden seguir. El río es el que nos va a demostrar en qué etapa está.